Ok. Buenas tardes a todos, amigos de las redes sociales. Estamos transmitiendo entonces desde Florida, en esta tierra que nos ha acogido con gran hospitalidad, pero donde hay que buscar una manera bastante complicada para ganarse la vida, porque nosotros ganábamos en un bolívar devaluado, con empresitas que las liquidó el chavismo, de manera que tuvimos que vender propiedades, lo común de todo venezolano de clase media emigrado acá, y que por supuesto alcanza para determinado tiempo, más allá del cual hay que trabajar en oficios que no son los nuestros, digamos en tareas que no son siempre de nuestra competencia profesional, pero para adelante, al mal tiempo buena cara, seamos optimistas, vamos a regresar pronto, muy pronto, más pronto de lo que muchos creen, porque para mí, no sé para ustedes, pero yo siento, yo percibo que se acerca, que es inminente, el desconocimiento militar a este gobierno. Por la vía de los artículos 333, 338 y 350, que otorga la posibilidad de desconocer un régimen que viole sistemática y abundantemente, como ha sido el caso de Maduro Diosdado, la Constitución Nacional, es no solo lícito, sino legítimo, absolutamente legítimo, el desconocimiento de ese gobierno. Cuando yo les digo que el 350 es abstracto, es un hecho. Es abstracto, completamente abstracto, como son todos los demás artículos de la Constitución, por cierto. De nada le ha valido, por ejemplo, los que se la pasan con el librito, ya gastadito lo tiene, y lo saca, es la Constitución y la Constitución. Todo eso es abstracto. Lo que importa es la voluntad política. El gobierno tiene la voluntad política de, digamos, no hacerle caso jamás a lo que diga esa Constitución, que Chávez la quería transformar en una especie de catecismo comunista y no pudo. Y aún así, pues, esa Constitución hecha a su medida en 1999 consagraba, pues, los poderes omnímodos de la Presidencia de la República y el papel disminuido de los otros poderes que se subordinan a él. Bueno, esa Constitución es la de ellos. Esa Constitución debe ser profundamente modificada. Ahora bien, que nos haya servido para usar algunos derechos, bueno, los que pudieron usarlo, porque los venezolanos que fueron acribillados a balazos por ampones de toda clase, acuchillados, destripados, descabezados, qué sé yo, todos los delitos salvajes, bárbaros, que se han cometido contra 200.000, 300.000 venezolanos en lo que va de régimen chavista, la Constitución sirvió realmente de muy poco. Todos los expropiados contra la Constitución, sencillamente lo fueron en virtud de un articulado ambiguo del que Chávez le puso unas leyes habilitantes sumamente despóticas y entonces se permitió acabar con la propiedad privada de grandes empresas a las que no ha podido acabar. No es que renunciaron a acabar con ellas, sino que vieron que les resultaba un poco más útil dejarlas vivas, como la Polar, por ejemplo. Y se habla que la quieren expropiar en estos días. Yo no sé si se atreverán, porque hay que estar locos de remate. Pero como ellos son locos de remate, puede ocurrírseles efectivamente puede ocurrírseles expropiarlos. Bien, amigos, ¿qué poder decir entonces del 350? Una abstracción hasta que deja de serlo por o una insurrección popular, o una especie de la calle pero sin retorno, sin insurrección, pero manifestando de tal forma vehementemente que no estamos dispuestos a aceptar otra vida que no sea la civilizada, que contemple el desconocimiento de esa torta de régimen, o nuestro recurso maestro, nuestro recurso mayor, nuestro recurso expedito, rápido, contundente e inapelable: las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas es la llamada, más que nadie, a usar el artículo 350, que desconoce un régimen que ha violentado la Constitución. Para serles estrictamente sincero, el 350 sirvió para reponer a Chávez en el poder en en el año 2002. El 13 de abril del 2002, a nombre del 350,
sacamos a Chávez. Y a nombre del mismo 350, como quiera que se erigió un régimen, digamos, no constitucional, que rompía el hilo constitucional, el sector militar, ya apartando a la cúpula que había desconocido a Chávez, y bien repuso a Chávez por el 350. Toda institución, y entre esas nada más y nada menos que la Fuerza Armada, investida o no de autoridad, la tenía, debe reponer la vigencia de esta Constitución. Y eso fue lo que hicieron, repusieron la Constitución y al presidente, porque sencillamente el gobierno de facto, el que terminó siendo un gobierno de facto, de hecho, había roto el hilo constitucional. De eso podemos discutir por horas y a lo mejor no estamos de acuerdo, como no podemos estar de acuerdo con muchas otras cosas del pasado, y podemos... Dice alguien que no hable solo. Este programa lo monté yo para hablar solo, mi amigo. Usted, ¿cómo que está equivocado? Váyase por otro programa donde usted pueda, monte usted su propio Periscope. Bien, decía entonces que ese 350 fue efectivamente apelado, o sea, usado por las Fuerzas Armadas para reponer la vigencia de la Constitución. Bueno, ahora tenemos un concurso de circunstancias donde es evidente que el gobierno ha violado toda la Constitución Nacional. Ha llegado el momento entonces de apelar al 350. Por nuestro lado, la sociedad civil debe manifestarse contra esta cadena de abusos anticonstitucionales del gobierno Maduro Diosdado. Pero sobre todo, la Fuerza Armada tiene el deber de asumir por varios artículos y también por el 350 el derecho a desconocer este gobierno de ampones. Entonces estamos a la espera del desconocimiento del gobierno Maduro. Si las Fuerzas Armadas no asumiera un papel beligerante en esta situación, entonces tenemos un grave problema. ¿Qué es lo que viene entonces? ¿Alguien puede explicarme el próximo capítulo? Si la Fuerza Armada no desconoce al gobierno y si la MUD nos lleva para paseatas callejeras absolutamente intrascendentes y sin ninguna consecuencia, que pareciera usarlas el gobierno para hacer aún más ácida su política de desconocimiento a la dirección opositora, sigue olímpicamente desconociendo al órgano de la Asamblea Nacional, sigue incluso engañando a la opinión pública, intrigando, suponiendo, digamos, aliados de algunos bocones que se van de lengua y le han prometido al gobierno algunas cosas y ellos la interpretan como divisiones, o son divisiones reales, poco interesa. A mí me interesan las conductas objetivas. La conducta objetiva de la Mesa de Unidad Democrática es sencillamente la de un aliado del régimen. La Mesa de Unidad Democrática ha venido cumpliendo un papel auxiliar de primer orden para la estabilidad, la paciencia, la postergación de todo estallido, de toda beligerancia. Amigos, el poder de esa Mesa de Unidad Democrática, que fuese impresionante si asumiera la cuota de poder que le hemos otorgado a través de las elecciones del 6 de diciembre, bueno, sencillamente renunciaron a ese poder al dejarse arrastrar, manipular, digamos, arrinconar, quebrar. ¿Qué otro verbo se puede usar? Podíamos incluso emplear el sodomizar. Es decir, esa Asamblea Nacional está recibiendo toda clase de castigos de un sádico gobernante, de una institución sadista, no sé si existe el término, y que les obliga a soportar una permanente humillación. Eso es una conducta de absoluta, llamémoslo así, obsecuencia ante un régimen que sencillamente les sodomiza, les somete a la humillación de ser serviles, de ser esclavos del poder político omnipresente del chavismo gobernante. Y bien, amigos,
¿Quién nos puede sacar de esto? O nosotros mismos, mediante una especie de gran autoconvocatoria, para imponer una manera diferente de dirigir la lucha, contraria a la manera blandengue de la Mesa de Unidad Democrática, o las Fuerzas Armadas ya debería haber considerado suficiente los atropellos de esta administración Maduro Diosdado contra el pueblo venezolano, contra sus intereses históricos inmediatos, contra su nivel de vida, contra la cultura nacional. Esa está la ofensa de esas instituciones, pues, a la existencia normal de la República, que cualquiera debería tener ya resuelta la conclusión de que este es un gobierno no solo de piratas y de ampones, sino un gobierno que tiene que ser echado. Y para ser echado hay que desconocerlo. Las Fuerzas Armadas tienen que pasar por un primer momento antes de erigirse en el poder alternativo y nuevo que resuelve constituir un nuevo gobierno, una nueva etapa del país. Esas Fuerzas Armadas deben desconocer este gobierno. Y lo pueden desconocer en base a 8 o 10 artículos. Ahora, ¿existe esa fuerza? ¿Existe la oportunidad política para realizar ese acto, esos gestos? Nosotros decimos que sí, pero lo decimos fuera de la contabilidad de cañones. ¿Qué tal que no hayan los cañones suficientes? Entonces habrá que esperar, mis amigos, a que tengan los cañones suficientes. Por eso, el que ve esto con mucha frialdad, mis amigos, como es mi caso, a pesar de lo que pueda yo ser, digamos, vehemente en muchas de mis afirmaciones, si yo no he mandado al cipote, como a tanto les gusta, pues mandar a las Fuerzas Armadas a comerse no sé qué vaina, etcétera, etcétera, si yo he sido enormemente paciente sobre volver a plantear una y otra vez la necesidad de la insurgencia y el desconocimiento militar, es sencillamente por el hecho absolutamente constatable de que existiendo una dirección de esas Fuerzas Armadas de alternativa, de esas Fuerzas Armadas de ruptura con este gobierno de ampones, quizás lo que ha sucedido es que no han tenido las fuerzas para lograr eso. Fuerzas que para emplearlas se necesita arriesgar la vida. Espero que lo sepan. Porque el problema no es entonces, no, que yo soy guapo y exijo aquí mediante esta. No, tienes que echar tiros, mi amigo. Tienes que asumir que eres beligerante desde el punto de vista militar. Parece que la conexión efectivamente está muy mala. ¿A quién le echamos la culpa? ¿El Internet de Florida? ¿El Internet de la ATT, para decirlo en criollo? La verdad que no sé, mi amigo. ¿Será el Internet de Venezuela? Pero es que yo lo veo aquí, que aquí es que, digamos, se emite una señal defectuosa. Y ya lo decía el, ¿cómo se llama? El Facebook, que la conexión no era muy buena. Ustedes saben que tiene que ver con eso, ¿no? Nosotros estamos pagando las consecuencias de algo ocurrido quizás hace 2 o 3 días. Las llamadas manchas solares son sencillamente las tempestades solares, que son tempestades por definición electromagnéticas que alteran toda, digamos, la recepción de las ondas hertzianas, todo lo que implique comunicaciones, todo el mundo de las micropartículas, de las nanopartículas, todo lo que signifique byte, terabyte, etcétera, etcétera, todo lo que signifique comunicaciones, se altera. Se altera. Imagínense ustedes lo que puede estar ocurriendo entonces para que se molesten nada más y nada menos las comunicaciones de las compañías tecnológicamente más avanzadas del mundo, que son las que están acá en los Estados Unidos, y el Internet de mayor potencia posible. También, por arriba de este Internet solo está el que usan bancos, compañías comerciales de grandes cantidades de relacionados. Este es un Internet óptimo, pero que sin embargo falla, es por una causa física ajena a la voluntad de mis pobres aparaticos, que son buenos también. De manera que no hay manera de alterar el dato objetivo de que esté mala la comunicación. Sencillamente lo lamento y podrán verlo en reposición los que no puedan oírme en directo.
Bien, amigo, entonces, primer problema de hoy resuelto. El gobierno resolvió, digamos, burlarse en toda forma, repito, de la MUD, del liderazgo de la MUD, y les ha dicho, como ya veníamos diciéndole, mis amigos, no hay revocatorio este año. Grave problema. ¿Qué es lo que van a inventar ahora de la MUD? ¿Que van a recoger el 20% de la firma? Volvió a titilar esta cosa. ¿Qué van a hacer entonces? ¿Van a esperar entonces la última semana de octubre para recoger las firmas por estado? Detrás de esa frase, por estado y no circuito nacional, hay otra trampa en curso. Esa trampa en curso es sencillamente, vaya usted a saber, si pretenderán, por ejemplo, eliminar Caracas o eliminar, qué sé yo, Zulia o el estado Miranda porque no recogieron el 20%. Pues un puño de firmas impresionante. Y bien, amigos, les bastaría una trampa de esas, de crear cuellos de botella en lo de la firma del 20%, y entonces estaríamos ante una invalidación de hecho del acto ese de las firmas del 20% por estados. Es más, si no la recogiste en 3, 4 estados, ¿no pueden acaso decir que sencillamente no hay referéndum nacional porque faltan varios estados de la República? ¿O no tendrían derecho a votar en el referéndum esos estados donde no se recogió? Ahora es que queda en maniobra esa gente. Deberíamos más bien concluir ya definitivamente, esta gente no va a hacer ese revocatorio. Es más, ya anunciaron que si se da, sería para marzo, fines de febrero o marzo. ¿Por qué no sacan esa conclusión? ¿Qué es lo que hay que, cuál es la parte que no entienden de que el referéndum en el 2016 no va? A ver, explíquenme eso que yo no lo entiendo. A ver, señora de la MUD, ¿por qué no le explican a los pobres venezolanos de a pie? ¿Cuál es la frase que ustedes no entienden de que el gobierno se emperró y le da la gana de no hacer el referéndum este año? Entonces, ¿qué es lo que ustedes proponen? Nosotros proponemos la desobediencia general, proponemos la calle sin retorno y le proponemos que ustedes le propongan como Asamblea Nacional a las Fuerzas Armadas el desconocimiento a la autoridad espuria de un gobierno que sencillamente ya renunció a aplicar la Constitución, que ese 350 famoso, que no puede invocarse si no se tiene la fuerza para invocarlo, a saber, la movilización del 1 de septiembre tenía la fuerza para invocar ese 350. Pero Caprilito dice que eso era golpista, que eso no se podía hacer. Ajá, muy bien. Entonces quizás 100.000, 200.000 personas que se paran en una plaza de Caracas y no se van de allí hasta que no se vaya el gobierno. O arrancar una gran reivindicación que el gobierno vea que sí se le puede derrotar políticamente. No se trata de una decisión ultimatista sin... No, nos morimos allí en esa plaza, ¿no? Puede ser incluso una movilización de varios días para generar una enorme crisis interna en el poder, pero sobre todo, vamos a ser sinceros, para facilitar el desconocimiento militar, porque deberíamos hacer todo en función de que queremos el desconocimiento militar, que por cierto hay que pedirlo, para que la Fuerza Armada sepa que si sigue en deuda con el país, pero muy contento con el gobierno, no reclamen después cuando esto se derrumbe y tengan que convertirse en genocidas para salvar este gobierno. Entonces ten las cuentas claras de que todos los que levanten armas contra el pueblo serán juzgados y enviados a La Haya por crímenes de lesa humanidad. Las cosas hay que hablarlas así mismo, abiertamente. A ver, señora de la Fuerza Armada, ¿entonces ustedes no quieren desconocer al gobierno? Yo no estoy diciendo que sea esta noche, pero si es lo más pronto posible sería interesante. Sería interesante que pudiéramos comer hallaca, por ejemplo, sin estos bicharracos allí que nos van a amargar las hallacas. Hacer hallacas ácidas y un par de ingredientes nada más. Y agua. Entonces, deberían pronunciarse antes de diciembre, por ejemplo, digo yo.
Pero como uno no es militar, como uno no puede, digamos, asumir que es que no es el pellejo de uno, es el pellejo de ellos. Ellos verán cuando lo arriesgan. Solo le queremos decir que el país está obstinado de este gobierno y que puede justificar totalmente la necesidad de las Fuerzas Armadas de insurgir contra este gobierno. Ahora bien, si no lo hicieran, ¿qué es lo que van a hacer? Pregunto a las Fuerzas Armadas, ¿empezar a matar gente a granel en defensa de el sueño de Reverol y de Benavides y del Pollo Carvajal, de matar a un gentío, de Diosdado por supuesto, y de Maduro y de Cilia? Matar a un gentío entonces para que nos quedemos quietos y aceptemos que ellos deben estar ahí mientras les dé la gana. Porque hay gente que empezó a hablar de 2019, ya va. Si llegamos al 2019 con esta gente, se van directo para el otro quinquenio. ¿O es que ustedes creen que van a ser tan venados para llegar al 2019 y aceptar una derrota? No, ellos seguirían hasta el 2000 siempre, recuerden. No, mis amigos, esta es una dictadura y hay que echar la piedra, plomo y candela. Ahora, para que den el plomo los de las Fuerzas Armadas, deberíamos ayudarlo con la piedra y con las candelas. Eso es el 350 civil. El 350 militar es un acto de fuerza, por definición, pero no es un golpe. Es un desconocimiento absolutamente legal, absolutamente constitucional, basándose en 8 o 10 artículos, y entre ellos el colofón, el 350. El 333 en correspondencia con el 350. Bien, amigos, pero además, ¿para qué lo harían? Para poder instrumentar el artículo 5 de la Constitución. La soberanía reside indelegable, intransferible en el pueblo, quien la ejerce a través de los poderes públicos. Pero se trata de, recuperada esa soberanía, tiene que constituirse en un nuevo poder de Estado a través de una constituyente. Por esto de que es indelegable la soberanía popular, la soberanía de la nación la encarna el pueblo constituyente y deberá entonces convocarse una constituyente en el más breve plazo posible para rehacer el tinglado político de lo que queramos como instituciones fundamentales. La gente cree, por ejemplo, que de lo que se trata es de un gobierno que reparta cipotazos para todos lados. Bueno, seguramente eso es lo que habrá que hacer también. Pero la gran misión de la nueva dirección del Estado venezolano es rehacer el Estado. Y rehacer el Estado implica la vía constituyente como gran instrumento para poner cada cosa en su lugar. Yo les he hablado de las 3 instancias que se visualizan en la, digamos, en la armazón del poder. Hay que tocar las bases mismas, la capa basal de la sociedad, reorganizando la propiedad, por ejemplo, haciendo inviolable la propiedad privada, devolviendo las propiedades confiscadas, digamos, vendiéndole a la propiedad privada de los que estén allí en esas tierras 17 millones de hectáreas cultivables que están en manos de propietarios precarios. Habría que sencillamente irnos a siempre en la capa basal, a un gran desarrollo y reapropiación privada de la industria. Tendríamos que ir a una transformación de PDVSA y a una base industrial amplia y bastante a favor de nuestras ventajas estratégicas en la división internacional del trabajo, en que con costos comparativos podamos ser competitivos en una cantidad de rubros de la rama energética, que podamos entonces hacer un gran desarrollo industrial, que por supuesto necesitamos capitales externos que deberán tener grandes garantías para establecerse aquí. Toda esa base de la economía debe ser modificada drásticamente a favor de la libertad de comercio, de la libertad de empresa, de las garantías y seguridad jurídica a la propiedad. Y entonces la capa conjuntiva, que son las instituciones de las libertades de expresión, los partidos políticos, las instituciones judiciales, las instituciones, digamos, de la legislación, es decir, del poder legislativo,
toda esa administración económica, toda la administración del aparato escolar, todo eso es el tejido conjuntivo del Estado. Eso hay que rehacerlo completamente, porque el vasallaje a esta cultura nefasta del partidismo clientelar, que se hereda de la cuarta, pero que se gangrenó con estos bicharracos, todo eso hay que rehacerlo. Y la tarea más crucial, digamos, que exigirá mayor urgencia y mayor drasticidad, valga el término, es la llamada capa cortical del Estado, es decir, las Fuerzas Armadas, la policía, la diplomacia, es decir, lo que protege el Estado y contiene toda la capa conjuntiva y la capa basal, es decir, la existencia de la nación como tal debe ser defendida por su capa cortical, por su capa de defensa externa e interna en los órganos policiales, los órganos armados, los órganos de defensa y garantía de frontera, los órganos diplomáticos, etc. Pues bien, amigos, para montar eso en algo completamente distinto y opuesto a todo lo que hemos conocido, se necesita un rediseño del Estado. Y ese rediseño tiene que hacerlo todo el país mediante un proceso constituyente. Bien, entonces, la tarea del Estado, la tarea de las Fuerzas Armadas, no es la de darle un solo cipotazo a estos locos y sacarlos de raíz. Eso es la mitad o la quinta parte de la tarea, mi amigo. Lo complicado es montar una nueva administración, un nuevo gobierno, que permita, mientras ajustamos demasiadas cuentas pendientes con el pasado inmediato y con el pasado también anterior, porque hay que definitivamente aterrorizar a Lampa para paralizarla, echar de raíz, sacar de raíz las guerrillas de Venezuela, las guerrillas colombianas y todo grupo terrorista, mandarle el Alzheimer de regalo al Estado hebreo. Esas son tareas que hay que hacer, y a los juicios norteamericanos eso hay que ver ¿cómo se llama? Qué vuelta se le encuentra a mandar a los principales capos de la droga a Estados Unidos, a donde han mandado a envenenar millones de jóvenes con su droga, que les ha dado mucho dinero y poder a ellos en Venezuela, y desgracias para el Estado norteamericano y para Europa también. Bien, amigos, ajá, ¿y qué más? Bueno, que además de esas cuentas pendientes con el pasado reciente y que nos obligan a reestructurar buena parte de los poderes públicos y de la seguridad de Estado, bueno, tenemos que rediseñar el Estado venezolano, la sociedad, el tejido social, la economía, la finanza, la moneda, la diplomacia, etcétera, etcétera. Y eso es tarea de un gobierno de altísima competencia de civiles, entre los más capaces. Aspiramos que muchos puedan regresar de la emigración. Hasta algunos de nosotros podemos colearnos ahí para hacer algo útil en alguna de esas instancias del Estado. Como ustedes ven, yo siempre estoy en mi campaña, porque se trata de un gobierno de facto, entonces se vale llegar a él sin los votos. En vaina van a estar en esta primera etapa los que quieran elecciones inmediatas. No hay elecciones, señores, no hay elecciones. Elecciones cuanto antes para un gobierno municipal. Eso hay que hacerlo, porque el Estado debe tener en su base, en su capa, digamos, institucional, conjuntiva de base, imbricado con el Estado allí, digamos, con el tejido social inmediato, el poder municipal, capaz de ayudar al pueblo a salir de una cantidad de abigarrados problemas cotidianos. Ajá. ¿Y otras elecciones cuál es? La de una constituyente, para rehacer el Estado, nada más que para eso, pues. Y entonces eso requiere de unas elecciones. Pero eso de que al México hay que elegir a Caprilito o elegir, digamos, y Diosdado aspirar. No, chico, tú vas a estar preso, tú no puedes estar aspirando nada, vas a estar preso. Ajá. No, que María Corina quiere ser candidata. Pero ya va, María Corina, porque más bien no nos ayudas en la reorganización del Estado. Es una tarea importantísima. A lo mejor después te eligen, pero bueno, es más, se me ocurre plantear lo siguiente.
no debería haber incompatibilidades entre ser parte de la transición y aspirar después a ser electo. El problema es que no sé los que se atrevan a ser parte de la transición, porque si no nos va muy bien, entonces van a tratar de crucificarnos. Y entonces, o lo que es aún más posible, es que lo hagan tan bien los que vayan a estar allí, que sean rápidamente elegibles a la primera oportunidad, 1, 2 o 3 años, en que haya que volver a elegir a los poderes fundamentales del Estado. Pero en la primera etapa hay que elegir un poder municipal, porque los municipios no se pueden quedar sin gobierno y al garete. Sobre todo porque con alcaldes que los obligaremos a ser honrados, so pena de que van presos el resto de sus días por ladrones, bueno, aspiramos que muchos alcaldes no caigan en las tentaciones del pasado y por lo tanto no anden armando clientelitas para cogerse los reales de los municipios, entre otras cosas porque la plata de los municipios va a ser plata del IVA. El IVA de cada municipio debe ir al municipio y administrado de la más transparente de las formas por unas autoridades que deben ser electas, me imagino. No me imagino, debería ser así. Lo que no indica que transitoriamente pudiéramos también designar autoridades municipales, como eran cuando Pérez Jiménez se designaban las juntas, ¿cómo se llamaba eso? Las juntas comunales. Habían juntas comunales designadas por el gobernador del estado. Claro, estamos lejos allá en aquel estado más bien muy jerárquico, muy autocrático. Pero frente a una transición calamitosa como la que tenemos, definitivamente habrá que inventar. Bien, amigos, yo siempre les hablo del pasado porque hoy, a través de un amigo, ¿quién fue, Dios mío?, que sacó esa frase del gran Cicerón: quienes no conozcan su pasado, o sea, pueblos que no conozcan su pasado, están condenados a seguir siendo niños. Es buena esa frase, ¿eh? Es toda una gran lección de densidad, de apuesta intelectual a la historia como testigo viviente de que si no somos capaces de superar nuestras taras del pasado, porque aprendimos de ella, bueno, sencillamente estamos condenados a repetir las infancias de nuestra propia civilización. Y en ese sentido seguimos siendo niños. Bien, ahora hay cosas que las tenemos, podríamos usar el término de origen griego y también español, castellano-español, que es la acepción correcta. Estamos viviendo es un presente infecto. Se habla de infección como algo definitivamente presente. Bien, el presente infecto, es decir, el que tenemos enfrente, en las leyes hablan de infragancia. Lo infragante, la infragancia de los hechos, o sea, lo que estamos presenciando es un cambio drástico en nuestra sociedad y debemos comprender el futuro inmediato a partir de este presente y del pasado, que todavía es infecto en el sentido de que todavía estamos bajo la inercia de lo anterior. ¿Estamos o no estamos padeciendo todavía a Chávez? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Vamos a seguir padeciendo la herencia de Maduro Diosdado. Y hay que entonces explicar hasta la saciedad de dónde venimos para que se frizó, dice alguien. La pantalla se pone rara, así, qué broma. Esto es un lío. Las fuerzas invisibles, las fuerzas materiales invisibles, no corpóreas, lo de las nanopartículas operando en el espacio cibernético. Ah, broma. Bueno, mala suerte, para adelante. Miren, mis amigos, nosotros tenemos demasiados temas relacionados con este presente de la República y necesitamos, por supuesto, hablar de un condicionante muy grande que tenemos en el próximo mes en adelante.
nada más y nada menos que las elecciones norteamericanas. Empiezan a decir que el señor Trump puede ganar las elecciones. A nosotros no es que nos va la vida, pero nos va una buena parte de nuestro destino inmediato en lo que resulte de esas elecciones. En noviembre entonces hay cambio de gobierno, cambio de timón político. La presidencia empieza en enero, pero en noviembre son las elecciones y depende de si gana la Clinton o gana Trump. Habrán dos opciones en la política internacional de los Estados Unidos, según dicen ellos mismos a partir de sus discursos. No todo lo que prometa o quiera hacer el señor Trump lo podrá hacer. Hay que entender algo de la sociedad americana y de su Estado para entender, valga la redundancia, de que no todo lo que quiera hacer alguien lo puede hacer, porque hay los factores de regulación del establishment, del Estado americano realmente existente, de esta especie de multipolaridad del poder norteamericano. Para empezar, por ejemplo, ¿saben ustedes que el Departamento de Estado norteamericano, que dirige toda la política exterior, que no es una cancillería cualquiera, no, ya va, es el poder imperial mundial? El Departamento de Estado es el que elabora las políticas con una burocracia algo laboriosa, por no decir pesada, que tarda meses en cambiar de óptica, de la óptica que trae de 8 años de Obama, cambiar, por ejemplo, hasta para la óptica de la Clinton. Si hubiese que cambiar, ella misma debería pensar en que necesita la política internacional algunas rectificaciones importantes o algunos cambios. Bueno, esos cambios ella los puede lograr en 6 o 8 meses. Porque la burocracia del Departamento de Estado, para empezar, tiene que estar de acuerdo con el que le proponga al Ejecutivo para encabezar ese Departamento de Estado. No es que deba ser del partido de gobierno, sí, puede ser del partido de gobierno, pero aún siendo del partido de gobierno, lo tiene que ratificar el Senado. El Senado ahora es republicano, tiene mayoría. Pero en noviembre yo no sé cómo quede, porque hay que elegir una parte del Senado y la gente verá si mantiene la mayoría del Senado. Pero no quiere decir, ni siquiera teniendo mayoría en el Senado el Partido Republicano y ganar a Trump. Bueno, Trump mismo tendría que proponer una figura que la acepten en el Senado, en el proceso de las ratificaciones. Para decírselo más sencillo, los dos partidos tienen que estar de acuerdo con el secretario de Estado norteamericano. Porque la política exterior es del Estado norteamericano y no del presidente. Puede influenciarla poderosamente la burocracia del Departamento de Estado y la burocracia bipartidista de los lobbies del Senado bipartidista harán su papel de mediar y obligar casi a que son los cánones sobre los que se ponen de acuerdo las dos grandes organizaciones políticas de Estados Unidos. Y eso es mientras no haya conflicto con el poder judicial, con el poder económico, con el poder financiero, con el poder de los partidos demócratas y republicanos, con el poder de los gobernadores de Estado, que son otros 6, 8, 10 poderes que sencillamente tienen pertinencia. A ver, si usted va a hablar de política inmigratoria, usted tiene que tener el acuerdo mínimo de California, Arkansas, ¿cómo se llama? Texas, por supuesto, Florida, Nueva York. Mínimo de esos estados. Tienen un grandes lobbies sobre el tema inmigratorio. Entonces, además del Senado, además del poder diplomático, de los factores, digamos, de recurrente influencia en ese segmento del poder de Estado en cuanto a la diplomacia, o sea, la capa cortical del Estado imperial norteamericano requirió de muchos consensos. Eso no significa que acierten,
has metido la pata muchas veces con todos sus consensos, porque esto tiene su historia, el por qué podemos con alguna propiedad hablar de estos temas, que algo hemos estudiado. Y bien, por ejemplo, el poder imperial de los Estados Unidos, ¿de cuándo data? Eso no es del siglo XVII o XVIII. En el siglo XVIII, XIX y hasta el año 1914, el poder dominante en el mundo era el Imperio Británico. Un poco menos el Imperio francés, mucho menos el Imperio ruso, bastante menos el Imperio Austria-Hungría. Era importante, pero no era dominante. Se disputaba con estos otros imperios el control de Europa y el control de las colonias. Y el Imperio español le acababan de dar un hastazo el año 98 cuando pierde Cuba y las Filipinas y Puerto Rico, las últimas posesiones coloniales del Estado imperial español, ya en capa caída, desde que Bolívar, San Martín, O'Higgins, etcétera, les zamparon un hastazo allí entre el 820 y el 819, para ser exacto, de la batalla de Boyacá y el 825-26. En ese periodo se derrumba el dominio colonial español, pero quedó en pie Filipinas, Cuba y Puerto Rico, y Estados Unidos, como potencia, digamos, dominante a nivel mundial, los desaloja de allí, dominante en el área, perdón, los desaloja el 98, y allí sí cae el telón sobre la esperanza de España de ser, digamos, ni siquiera la sombra de un imperio. Pero el tema es Estados Unidos, para no perderme en las deliciosas oportunidades de que hablemos de la Gran España. En otro momento podemos seguir hablando, porque los que disfrutan con ver España ninguneada, pues les puede sorprender que la obra de España está vivita y coleando por la vía de la Comunidad Hispánica de Naciones, por la vía de la lengua en dinámica tan o más poderosa que el propio inglés, y que está llamada hacia mediados de siglo de reinar en el mundo entero como las dos lenguas fundamentales, el chino y el español. Entonces, y como migración interna en los Estados Unidos, lo que discute realmente Trump con su famoso muro, me da la impresión que es lo que no ha dicho, que es el interés de los SWAT, como les decía ayer, de los blancos, los white, anglosajones, digamos, de protestantes, o sea, la clase blanca norteamericana, la raza blanca norteamericana protestante, ellos van a quedar en minoría con la minoría hispánica. Entonces tenemos un duelo demográfico donde se va a ganar ese duelo de parte de los vientres de origen hispánico, de ¿cómo se llama? Los hispanoparlantes. Entonces, esta gente que quiere ver a Estados Unidos como quizás... Los chinos, mis amigos, planifican para un siglo. Los norteamericanos no planificaban para un siglo. Quizás les ha llegado la hora de tener también que planificar por lo menos para medio siglo. Uno de los pocos visionarios que tuvo esta presidencia norteamericana, en particular veo dos, el señor Nixon y el señor Reagan. Porque la visión de Kennedy, bueno, fue un poco trastocada por el asesinato, y realmente hubo un demócrata, si hay que nombrar a alguien, que tuvo una enorme influencia en el futuro de la sociedad americana, que fue Johnson. Johnson con, digamos, toda la cantidad de ventajas del plan de la gran sociedad y de los derechos civiles, etc. Muy ninguneado, por cierto, está Johnson en la historia americana. Bien, pero la visión de Nixon de la reconciliación con China, es decir, la reincorporación de China a la comunidad internacional y el cese a la competencia de armamento estratégico con la Unión Soviética, determinó, caramba, una luz de esperanza para arreglar los conflictos de la Guerra Fría por unas vías cada vez más
asequibles a una especie de posibilidades reales. Y es lo que hace Reagan. Reagan, que no es que le capitula a la URSS, sino que mete el acelerador en la ventaja tecnológica norteamericana hasta casi humillar a los soviéticos y les ocasiona sencillamente la confesión bajo Gorbachev: voto tierrita y no juego más. Es decir, no puedo con ustedes, señores norteamericanos. Y la guerra, digamos, la alta tecnología militar ganó la partida y el imperio soviético se atascó y se derrumbó. Ahí anda Putin tratando de sobrevivir. Es una potencia de primer nivel, es una potencia termonuclear. No es para ningunearla, no es para ofenderla, no es para mantenerla al garete allí fuera de los cálculos de la política mundial, pero estamos hablando de una potencia como la norteamericana que debió a la presidencia de Nixon y a la presidencia de Reagan una visión universal de los procesos donde Estados Unidos cumplió un papel estelar. Después Clinton no hubo una mala presidencia, hizo alguna cosa, pero donde ya perdieron la chaveta, mis amigos, fue con el señor Bush. Fíjense ustedes, no por ser republicano le garantizaba los mejores intereses a la burguesía imperial americana. Porque la administración Bush y el clan tejano, el clan petrolero de Dick Cheney en la vicepresidencia, la influencia predominante, la Halliburton y todos estos petroleros de la familia Bush y sus secuaces allí de, ¿cómo se llama?, de Texas, el ala dura del Partido Republicano, pusieron una torta descomunal en el Medio Oriente. Ahora bien, ¿era porque eran brutos o porque tenían una visión estratégica errada? Brutos nada. Eran tipos, digamos, no Bush, pero digamos, ¿cómo se llama?, el círculo de poder republicano no eran ningunos improvisados, solo que estaban equivocados, profundamente equivocados. Lamentablemente no recuerdo todos los nombres, había que actualizar algunas lecturas, pero digamos, los ideólogos de la presencia norteamericana en el Medio Oriente, imponiéndole a Irak salir de su dictador, que era un hombre de equilibrios en el área, el señor Hussein, para imponer una guerra religiosa, que es lo que terminaron de imponer, por el gusto de llevar la democracia parlamentaria americana. Pero ¿qué tenía que ver eso, Dios mío, con las necesidades de Occidente? A menos que uno no sepa algunas cosas que, bueno, para empezar fue una rolitranco de coba la que metió Bush para meter a Estados Unidos en esa guerra, que tenían armas químicas y armas de destrucción masiva. Esa era embuste. Embuste, y quedó demostrada que era embuste. Entonces, y si le mintieron a él los factores de la inteligencia americana para provocar esa guerra, entonces las motivaciones de esa guerra siguen siendo totalmente oscuras. Lo que sí fue cierto es que era una guerra en represalia por la voladura de las Torres Gemelas. Lo que sí es cierto es que Bush se encarga de hacer el viraje rápido en la diplomacia americana una vez que ya no hay tema, ya no hay confrontación con la Unión Soviética y ya se ha agotado la etapa de la Guerra Fría. Y necesita el imperio alguna motivación esencial para mantener sus alertas y su ¿cómo se llama?, su base su pie de fuerza humano en las Fuerzas Armadas y los enormes presupuestos militares para mantener la dinámica, el oxígeno de la economía de guerra permanente, de la que vive el resto de la economía mundial y particularmente la norteamericana. Bueno, ¿cómo se llama? El acto terrorista de las Torres Gemelas le dio la excusa para ese viraje y decir que entonces iban a buscar los terroristas allí donde estaban. Bueno, donde menos estaban era en Irak, estaban en Afganistán. Terminaron 10 años después, 8 años después con Pelao. Pasaron los 6 años de resto de Bush y por lo menos 2 o 3 de Obama. Es decir, a los 8, 9, 10 años de aquello pescaron al Bin Laden y le dieron mortadela ya. Los Navies, los SEAL, perdón.
Bien, entonces esa excusa, comilla, de el terrorismo islámico radical para hacer la guerra en Irak y en Afganistán, no está demostrado que hubiese sido necesario, porque terminaron creando o cambiando, digamos, unos terrorismos por otros. Y en lo que respecta al terrorismo que perseguían, que era un terrorismo más bien suní, es decir, de origen, Bin Laden era saudita, de Arabia Saudita, toda la familia Bin Laden, eran grandes constructores, grandes petroleros, familias principescas, y la oveja colorada que era este tipo, el Osama Bin Laden, bueno, fue el de las bombitas a las Torres Gemelas, pero ese nido terrorista suní venía entonces de un país profundamente aliado de Estados Unidos, y de los Bush de Texas. Pues bien, la guerra de Irak termina efectivamente haciéndole un daño incalculable a los suní de Hussein, pone a los chiitas a gobernar, que son los aliados de Irán y los aliados de Siria, y ahora los suní de Osama Bin Laden resurgen inicialmente y que ayudados por Estados Unidos. Dicen publicaciones muy autorizadas de Estados Unidos que los suní del Estado Islámico, del ISIS o el ISIS o el Califato Islámico o la República Islámica, como la quieran llamar, que como ustedes saben tiene una localización geográfica parcial, pero es una propuesta para todo el mundo árabe y para todo el mundo además, porque árabe o no árabe deberíamos rendirle culto a Allah, Dios único, contra todos los infieles. Hawak, Allah, Hawak. Allah es grande. Y entonces hay que, todo país donde esté una alianza de estos grupos radicales islamistas, deberá hacer la guerra santa para apoderarse del poder y ser parte del Estado Islámico. O sea, no es un Estado específico, es un Estado como lo quieren ellos, como los antiguos califatos de Bagdad, ¿cómo se llama?, de Damasco, etcétera, de los Omeya, de todos esos califatos, de lo que fueron las herencias, pues, del califato de la Meca, etcétera, que en chiquito fue el de Meca y Medina de Mahoma, pero que en el siglo 8, 9, 10, 11, 12 eran los califatos, los grandes califatos que llegaron hasta Toledo en España. O sea, todo el norte de África, todo el Medio Oriente, cuando digo todo el norte de África, es todo el norte de África, ¿bien? Y todo eso fue de los califatos. Bueno, ese es el proyecto del ISIS, o ISIS en inglés, o Danaes, que es la otra sigla que usan. Y bien, amigos, eso es sunita, no es chií. En ese sentido es que los chavistas y ¿cómo se llama?, el locote Maduro puede como quitarse esto de hay que estar contra el terrorismo, porque quieren es pelear contra el ISIS. Bueno, está bien, bienvenidos al plan antiterrorista contra el ISIS. Pero es que ustedes tienen sus propios terroristas. Son los del Hezbollah, el partido de Dios del Líbano, del señor Nasrallah, del que tú eres gran amigo, ¿cómo se llama? Tú, Maduro, que ibas con Chávez o mandado por Chávez a hablar con ellos, a llenarlos de dólares y de droga para la comercialización como moneda de cambio del Nasrallah Y también, pues, por supuesto, el Hamas, el partido de extrema izquierda musulmana, ¿cómo se llama?, partidario de la Guerra Santa, que ganaron las elecciones allí en la Franja de Gaza cuando el Estado de Israel pactó para que los palestinos tuvieran la autonomía de los llamados territorios ocupados, y el señor Abu Abbas ganó las elecciones por la ULP
lo que es Cisjordania, etcétera, y tienen allí una administración palestina que ha avanzado mucho en, digamos, el mejoramiento de la coexistencia con el Estado de Israel, pero el Hamas, que gobierna la Franja de Gaza, hizo una sola vez ganaron la elección y se cogieron esa vaina. Bueno, y que el gran ídolo de ellos es Chávez, que le mandaba plata, o los grupos islamistas radicales del mundo, los turcos, etcétera. Bien, amigos, esa larga historia que a veces se les confunde por la sigla tiene que ver con el colosal error norteamericano, que es lo fundamental de la política exterior errónea de los republicanos bajo Bush en, ¿cómo se llama?, en el Medio Oriente. Pero el regalo, ¿cómo se llama?, el papel de regalo y el lazo se lo puso Obama. La capitulación de Obama ante el islamismo radical y de la propia Clinton, que son los artífices de esperar y aguantar los palos del islamismo radical, porque ellos sencillamente no quieren líos pues, con los radicales. Ellos están dispuestos pues, a hacer solo lo estrictamente necesario. Y con lo estrictamente necesario, bueno, se le ocurrieron disparates tales como reventar el Estado libio. ¿Y qué ocurrió de reventar el Estado libio? Porque no le caía bien a los franceses, a los alemanes, a los italianos. Bueno, sencillamente que el Estado libio albergaba también una fuerte ala islamista, radical, proterrorista del Estado Islámico, del ISIS, y son los comercializadores de una enorme cantidad de petróleo con el que financian las empresas terroristas de el ISIS en Europa. Mala pata, amigo, la de los republicanos en el Medio Oriente y de la Clinton en el norte de África, porque la destrucción del Estado libio también tuvo que ver Obama y la señora Clinton. El señor Donald Trump anda proponiendo un cambio radical hacia el Medio Oriente. Ahora, ¿se equivocan o no se equivocan? Bien, volvamos atrás en la historia. Estados Unidos, como ustedes saben, se construyó como Estado imperial a partir de un diseño original que ya nos remonta al siglo XVII, es decir, a los años 1700 y pico, cuando llegan los pilgrims, los peregrinos, las sectas protestantes, calvinistas, etcétera, y católicos también, que se habían hecho incompatible con el reinado del Papa inglés, porque la monarquía inglesa, cuando rompe con el Papa para que Enrique VIII pueda casarse 2 o 3 veces, etcétera, y acaban pues con la docilidad ante la Iglesia de Roma, eso lo hacen entonces y los convierte al rey de Inglaterra en Papa de la religión esta protestante, anglicana, presbiteriana, no sé cómo se llama. Ok, de donde se deduce que la papisa inglesa es la reina de Inglaterra. Ella es jefa de la Iglesia de Inglaterra y de los territorios ingleses, pues, bajo religión de la corona inglesa. La señora papisa inglesa nunca habla de que es papisa, pero ella es la heredera de los títulos que usurpara Enrique VIII contra el Papa de Roma. Y entonces, en esa administración problemática de esos reyes de Enrique VIII y sus sucesores, que quemaron en las hogueras más gente que en la propia España, porque es que la leyenda negra dice que en España se mataron no sé cuántos. Parece que hay 3000 casos demostrados de personas muertas en la hoguera. Pues quiero decirle que en Inglaterra, en el mismo periodo, en 2 o 3 siglos, se quemaron 10 veces más que esa vaina. La cifra de 3000 es una pobre cifra de un 8 o 10% de los que quemaron en Inglaterra. Pero eso no se dice. Inglaterra fue la fabricante de la leyenda negra contra España, y España anda con ese bacalao al hombro durante 3 o 4 siglos de que fueron unos bárbaros, cuando los bárbaros fueron los ingleses. Los ingleses. Y los sucesores del imperio inglés, bueno, los colonos ingleses de distintas variantes religiosas, los llamados peregrinos, apenas ocupaban una pequeña franja territorial
de las colonias, creo que eran 13, en la costa atlántica. Y empezó lo que podríamos llamar el ortograma, es decir, la hoja de ruta de absorción progresiva de territorios cuya vocación era llegar al otro extremo del territorio continental de Estados Unidos, es decir, al Pacífico. Pero en la ruta hacia el Pacífico, todo indio que se atravesaba y no se sometía a las leyes de mercado capitalista y a las normas de convivencia bajo el Estado americano, era sencillamente liquidado. Ajá, pero ¿quiénes más estaban atravesados? Bueno, los mexicanos. Los mexicanos. Como eran territorios desolados de muy poca población y muy poco fértiles, el grueso de ellos, eran tierras más bien calcinadas en muchos casos por la erosión, bien, entonces los yanquis mandaban colonos. Y cuando tuvieron 20 o 30 mil colonos, dijeron, esto es americano. Primero dijeron, esto es tejano, y pusieron una bandera propia de Texas. Y la declararon república, 1820 y pico, no sé. Muy bien. Y después entonces, en la ruta por ferrocarril y a caballo de las masas de norteamericanos del este, de origen inglés o de la migración constante, que llevó 75 millones de emigrados de Europa a los Estados Unidos, en esa búsqueda del dorado americano, amigos, se encontraron con que Texas, después de todo, era un buen negocio que fuera también norteamericano. Le hicieron la guerra a México y hay toda una leyenda en torno al Álamo, el sitio del Álamo, donde inicialmente los americanos perdieron muchas vidas y fueron y se vengaron y los echaron. No solo los echaron del Texas, sino que en una curiosa maniobra, la primera maniobra imperialista importante de la flota americana, etcétera, se fueron nada más que para Veracruz y desembarcaron y agarraron para Ciudad de México y conquistaron México, los americanos. Y el presidente Santa Anna, en medio de aquella desolada situación mundial, porque habían derrotado a España, pero estos gringos eran muy agresivos y le habían quitado nada más y nada menos que la cabeza a todo el ejército mexicano. Entonces pactaron. Y se le asignó a los norteamericanos entonces Texas y todos los territorios al norte del Río Grande, y toda Colorado, y todo Nevada, y todo Arkansas, y todo Texas, y todo California, incluso Vermont, igual, o sea, porque esa franja del Pacífico también había sido española, despoblada, pero española. Era posesión. Bueno, pero un poquito antes también estaba, ¿cómo se llama? Florida, que era española. Esa la habían comprado a los españoles que estaban en retirada y más o menos la oferta fue o venden o venden, o venden o invadimos. Entonces vendieron los españoles, pues. Y la Luisiana, que viene del nombre por María Luisa, la emperatriz francesa, la preferida de Napoleón, pues bien, la Luisiana, que es el sur que pega con el Golfo de México, fue comprada, no sé, por $10, $100, $1 la hectárea, que sea, el kilómetro cuadrado a Francia, ¿no? Bajo Napoleón. Y se fue conformando ese territorio. Después los rusos le vendieron Alaska y ellos se cogieron por allá lo de Midway, Midway es Segunda Guerra, lo de Hawái, ¿entiendes? Eso, la verdad que me perdí en la fecha de posesión de la propia Hawái. Pues bien, amigos, esa constitución del Estado imperial norteamericano se da entre el siglo XVII y el siglo XVIII y el siglo XIX. Y cuando llegan al 840, 845, tienen un problema. Tienen dos sistemas económicos, dos. Puerto Rico, amigo, es a fin de siglo XIX, con la anexión de Cuba, Puerto Rico y ¿cómo se llama? Y Filipinas, que eran los últimos bastiones españoles. Ya yo había dicho eso, usted no había llegado todavía. Entonces, la presencia norteamericana en todo ese continente arrastraba un pequeño problemita, la esclavitud, imperante en la economía del sur y no imperante en la economía del norte, que, digamos, quería la economía de libre mercado
y el libre mercado incluía la libre mano de obra que se empleara por un salario y no bajo las condiciones de servilismo de la esclavitud. Y bien, la esclavitud que tenía Cuba como puerto de intermediario de gran llegada, y los grandes comerciantes eran los blancos norteamericanos, los ingleses, los portugueses, eran los grandes intermediarios. Van poblando, qué casualidad, la zona más al sur de los Estados Unidos, que era, bueno, por supuesto, la más caliente, era, digamos, donde floreció pues la población negra traída de África para los ingenios y las grandes haciendas algodoneras del sur, que basaba toda su economía en el algodón. El algodón. Ese es un cuento muy laborioso, pero lo que quisiera retuviéramos es que van a la guerra, porque sí, con el sur lo dominan, emancipan la población negra de la esclavitud y se constituye la República Moderna. Pero esa República Moderna, que profesa la democracia desde el primer día en que fue fundada por ¿cómo se llama? Madison y George Washington y el inventor de aquello del teléfono y todos esos, digamos, norteamericanos de gran luz, de grandes luces. Bueno, esos señores, amigos, Benjamin Franklin decía, esos señores eran esclavistas. Y dejan de serlo cuando digamos, la dirección del Estado norteamericano, basándose en la lucidez de Lincoln y del Partido Republicano, de entonces estima que debe darse el paso a la abolición de la esclavitud. La adelantan, el sur se niega y hay que hacer la guerra, y la primera reivindicación de esa guerra es la emancipación de los esclavos. Y ganando el norte, se unifica entonces Estados Unidos a la, digamos, economía capitalista de mercado que incluye la libertad de emigrar de los obreros a los centros industriales. Y viene el 861 al 1910, que es el año del empuje de la gran industria, de las grandes ciudades industriales, de la gran economía de asalariados, de la economía de expansión norteamericana en el mercado mundial y de la tentación imperialista hacia el resto del mundo. Y eso nos lleva a jugar un papel, primero muy cauto, del pacifismo y del aislacionismo de los conflictos europeos, pero como quiera que los europeos están matándose entre ellos a partir de 1914, y los americanos dicen no nos metemos en esa vaina, pero descubren rápidamente que bueno, como ya lo habían experimentado en las costas chinas, de que le convenía a Estados Unidos ser beligerante en esto de participar en el reparto del mundo. Y como ven que se están repartiendo las colonias según ganasen o no ganasen en el campo de batalla en Europa, ellos resuelven meterse, a pesar de ser pacifistas, un par de años antes y de elegir un pacifista como Woodrow Wilson, que preconizaba la abstención en esa guerra, terminan metidos en la guerra. Metidos y les pagaron con una alta cuota de muertos y son el poder decisivo para esguazar a la Alemania, al imperio austrohúngaro. Y empieza Norteamérica a repartirse ganancias. Pero el imperio dominante seguía siendo inglés, un poco el francés, y el ruso entra en desorden a partir de la revolución bolchevique de octubre del año 1917, y entonces quedan muchas tierras de nadie que Estados Unidos quiere participar en el Bocato di Cardenale de cómo hacer como su estrenada potencia militar. Pero la torpeza diplomática norteamericana le llevó a un trágico error, que es el llamado Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles, mi amigo, es que todas las potencias europeas, con el aval de Estados Unidos, humillan a Alemania, la destrozan como nación, la quieren sencillamente reducir a un país pastoril casi. La arruinan
le quitan su derecho a armarse, le quitan su derecho a tener una poderosa industria, y tenemos entonces, el desastre de una Alemania que necesitará de otra guerra para salir de esa condición de minusvalía en que la colocó la diplomacia norteamericana y europea. Y eso lleva a la Segunda Guerra Mundial. Entonces Estados Unidos tiene que volverse a meter. Esta vez lo hizo un poco a regañadiente al principio, pero después muy entusiasta, porque sin Estados Unidos no se ganaba la guerra contra Alemania. Y ellos saben de su peso específico, porque Inglaterra sin el apoyo norteamericano hubiera perdido la guerra. La batalla de Inglaterra la tenía perdida con Hitler, y el auxilio norteamericano implica entonces que se decide la guerra a favor de la nueva coalición europea liderada por Estados Unidos como potencia dominante, solo que tienen que pactar con Stalin y el otro imperio, el imperio, digamos, que había dejado millones de muertos en esas batallas del este europeo, que es el que pone el grueso de las víctimas para derrotar al imperio nazi, y le toca nada más y nada menos que no solo la recuperación de su imperio zarista, más bien estalinista comunista, ahora después de Stalin, sino también toda Europa Oriental y hasta un pedazo de Alemania, que lo acaban de perder, mi amigo. Hace nada fue la caída del muro de Berlín, hace nada fue la reabsorción por Alemania Occidental de la llamada Alemania Oriental comunista. Hace nada fue la superación de la división de Europa en dos, entre el bloque comunista y el bloque capitalista. Estamos hablando de lo que ya ocupa la vida de los jóvenes. La caída del muro de Berlín fue hace 20, ¿qué? Ni tanto, 25 años, ¿sí? 89, 99, 2009, sí, 25 años. Entonces, todo cuarentón ya era quinceañero cuando se acaba ese papel estelar de la división del mundo en dos, donde el imperio norteamericano rivalizaba con el imperio soviético. Y bien, amigos, ha pasado ya agua bajo los puentes, es cierto, pero sobre todo ha cambiado la fisonomía del mundo bajo la égida norteamericana, que habiendo derrotado, sobre todo con aquel planteamiento de Reagan de la guerra de las galaxias, la superioridad tecnológica militar que obliga a hincarse al imperio ruso, que no ha muerto, pero seamos sinceros, vivimos una etapa histórica muy compleja que nos permite visualizar que el mundo entero está frente a una especie de naufragios de imperios. Naufragio del imperio soviético, lejano naufragio del imperio español, naufragio del imperio inglés, digamos hace apenas 3, 4 décadas atrás, que termina de hundirse o digamos, de aceptar que son de segunda línea. También el imperio francés. El imperio alemán se recupera por la astucia de la eficiencia de su industria, de sus finanzas respaldadas por una enorme productividad industrial, y entonces capaz de volver a meterse en toda Europa y disciplinarlos a todos mediante el euro, pero no con tropas. De paso, le respondo a alguien que vi su pregunta ayer: Alemania no estuvo, no está, ni estará en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque es la potencia que los obligó a una guerra de las proporciones que fue la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, amigos, estamos en una situación más que interesante para el futuro del mundo, donde el imperio americano, que sí existe, porque es que, mire, el antichavismo tiene un problema básico, nuestro lenguaje antichavista, que es que creemos siempre que porque el bicharraco lo dijera ya no existe. Lo que él dijera no tiene razón, decimos. Y el bicharraco hablaba, el comandante eterno, el imperio, y estos imbéciles hablan del imperio. Muy bien, no los nombremos como el imperio de los chavistas, pero negar, mis amigos,
que el mundo entero es tributario de la política diplomática, comercial, financiera y militar hegemónica de la nación norteamericana, no admitir eso sería, digamos, sencillamente ser imbécil, porque eso es lo que funciona. Los intereses dominantes de la nación norteamericana, de la que dependen los equilibrios del mundo entero. Y bien, aquel embajador norteamericano que en 1999 me invitó a la embajada. ¿Y qué opina usted, Franceschi? ¿Para dónde va esto? Necesitamos sacar a esta gente, embajador. Esto es delicioso para que lo ponga Diosdado. Yo no pedía una intervención americana, nunca la quise ni la quiero, pero sí le decía que ellos tenían que aceptar que si queríamos tumbar a estos locos, nos dejaran tumbarlo. Y me dice, no, no podemos ni auspiciar, ni... Por eso es los grandes infundios del chavismo sobre la presencia norteamericana en esto de la crisis del 2002. Eso no es cierto. Un día esto le he hecho el cuento súper detallado de cómo me consta a mí, y le consta a Henry Ramos, que estaba en esa misma reunión, y a Marín, que estaba en esa misma reunión. Otro ya está muerto que estaba allí, que era Cristóbal Hernández. Y hay otra persona que no voy a exponer, digamos, a la curiosidad pública, porque no es una figura pública y que fue el que facilitó aquellas reuniones. Bien, en esa reunión, en el 2002, 3 semanas antes, se le dijo al embajador norteamericano que venía un golpe y estamos en contra. Y ellos más en contra que nosotros. Más en contra que nosotros, esa es la verdad. Es un cuento demasiado largo y demasiado anecdótico. Un día esto lo he hecho. Bueno, ¿qué es lo que iba a decir, Phantom? Que no leí eso. A ver, te escucho, Phantom. ¿Qué es lo que iba a decir que yo regaño? ¿Quién? ¿Cómo es la cosa? Se cayó. El tema es cómo influirá la política estadounidense en Venezuela. Sí, Phantom, a eso voy. Y me quedan exactamente los 11-12 minutos que quiero para eso. Que no lo regañe, dice Jenny Jolie. Voy a regañar a Phantom. Phantom es más viejo que yo. Bueno, entonces, les decía que es que si no explico todo esto que he explicado no se entendería lo que les voy a explicar ahora. Amigos, en la política norteamericana hacia Venezuela, los antecedentes son de que Estados Unidos no se metió con el tema de sacar a Chávez del poder, y sobre eso puedo hablar lo que sea y por horas. Ahora bien, los Estados Unidos tienen que meterse con el chavismo, quiera o no quiera, porque Venezuela va a convertirse en un polvorín en el área del Caribe. Y aunque no lo quieran, tendrán que meterse. Pero aquel embajador del que yo les hablaba en 1999, cuando yo le dije, pero ¿por qué ustedes van a condenar si nosotros, por ejemplo, organizamos liquidar este gobierno mediante... No podemos, Franceschi. Mire, el orden de la posguerra, me explicaba él, el orden mundial de la posguerra y el orden de todos estos años de la Guerra Fría en que nos costó cada pieza en su lugar, si nosotros autorizáramos que ustedes les dan una patada al tablero de la situación geopolítica en el área, ¿por qué todos los demás no tendrían derecho también a, digamos, a lucirse con alguna originalidad como la que ustedes quieren de tumbar este gobierno? No aceptamos tumbar este gobierno porque nos desordenan todo. Eso es lo que decía el embajador americano. Es más, es lo que han dicho 18 años, sobre todo en la época de Bush y en la época de Obama. Tenemos 16 años con de herederos de aquella, lo que explica, lo que le decía de la unidad, ¿cómo se llama?, de la diplomacia bipartidista. Dios mío, no ha habido ningún cambio sustancial en los últimos 18 años, salvo la habladera de pendejera de los chavistas, que Estados Unidos quiere tumbarlo, invadirlo, no sé qué, ese embuste, esa vaina. No han tenido cambio, chicos. Desde hace 18 años la política norteamericana hacia Venezuela es exactamente la misma. Es más, creo que seguiría siendo la misma si gana la señora Clinton, que era la secretaria de Estado de Obama.
que era un actor fundamental de esta línea de acción, de esa Casa Blanca, de ese Departamento de Estado, que no quiere modificar el status quo del Caribe. Es más, que están tratando por la vía de Obama ahora, oficialmente, de reintegrar a Castro en la comunidad caribeña e internacional. Así es, Jenny. Los pendejos que creen que San Estados Unidos va a ayudarnos a tumbar. No. Lo que va a ocurrir si gana, Trump, es que la política de 18 años de Estados Unidos hacia el área del Caribe no va a ser la de Bush, que era republicano, ni la de Obama, que era demócrata. Si es Clinton, sí mantendría en lo fundamental hacia Venezuela la misma política de Obama, porque ya está demostrado lo que quieren hacer con Cuba. Alcahuetear al castrismo. Esa es la política de la señora Clinton. Alcahuetear al chavismo y al castrismo. Sí, pueden presionar un poquito, etcétera. Pero lo que no va a hacer ni siquiera la señora Clinton es poder sostener, chico, un gobierno que se caiga a pedazos y que empiece a matar miles de venezolanos para mantenerse en el poder. Entonces, ni siquiera la Clinton puede ayudar a Maduro si la política de Maduro, Diosdado, es ametrallar movilizaciones civiles para imponer el orden de una dictadura absolutamente genocida. Eso no lo va a hacer Estados Unidos. Es más, ni siquiera Obama lo hubiera hecho, a pesar de que fue socio de Chávez en tratar de salvar al empillamado Zelaya, que lo mandaron los militares hondureños a la base Cerrado. Amigos, la diplomacia americana no está en plan de salvar al chavismo si lo tumbamos con una movilización o una línea absolutamente pero impecable de desconocimiento militar a un gobierno forajido, a un gobierno de narcotraficantes, a un gobierno que sencillamente ha hecho del pueblo venezolano vivir una vida calamitosa, ruinosa, espantosa, de problemas, humanitarios. ¿O es que ustedes creen que es tontería que los sobrinos de la primera dama estén presos? Eso fue autorizado por Obama. Es cierto que es la Fiscalía, que es un órgano independiente del Poder Judicial americano. Pero Estados Unidos tiene unos poderes realmente independientes. De ahí que la estupidez de decir, lo mandó a poner preso Obama. No, no lo puso preso Obama. Es el Poder Judicial que tiene la potestad de enjuiciar a todo el gobierno venezolano, sin que Obama diga lo contrario incluso, o aún Obama diciendo lo contrario. Entonces no confundamos las cosas. El Poder Judicial americano está tras las presas del chavismo delincuente. Si en este momento los venezolanos se echan al coleto a este gobierno de ampones, no pueden ustedes creer que los Estados Unidos van a protestar enérgicamente como lo hubieran hecho hace 6 o 8 años atrás. No, discretamente lo celebrarían. Ahora, el señor Trump sí tiene planes de ayudar a Venezuela, por lo menos a definir las cosas de otra manera, porque su discurso, así tenga el defecto de ese lío que tienen con México y lo del muro, mis amigos, lo del muro no es contra los delincuentes, ni es contra los indocumentados. Eso es lo que dice el señor Trump. Ese muro es que por primera vez están pensando como sociedad blanca protestante, digamos, de caucásica, no sé qué vaina, los protestantes blancos norteamericanos. Ajá, están pensando su futuro como nación anglosajona y quieren parar esa migración desordenada, masiva. ¿Y cuánto creen ustedes? Ya hay 30 millones de hispanoparlantes en Estados Unidos y vamos para 60, y vamos para 100 o para 200 en 30, 40 años. Necesitan parar eso y poner al inmigrante en una situación de aquí están sus papeles, pero usted no es votante,
Usted no es ciudadano, usted tiene residencia permanente si quiere, pero usted viene a trabajar y se va, mande su plata. O sea, van a regular eso, pero lo van a regular con un muro. Pero si vienen por millones y se meten por el colador de la frontera, en lo que habla el tipo el Trump, es que tienen que parar eso. Y quiere entonces edificar. Y la grosería, por supuesto, viene más atrás, que el muro tiene que pagarlo México. Esa es una vaina chauvinista, esa es una vaina absolutamente inadmisible. Pero el interés estratégico es que Estados Unidos no quiere una inmigración hispanoparlante que vaya a ser incluso mayoría demográfica en los Estados Unidos, que a medio siglo, un siglo plazo, ese es el destino, el nuevo destino manifiesto, es el nuestro, el del mundo hispánico que invade todo el sur de los Estados Unidos. Y por ejemplo, este estado de Florida va a ser una megalópolis impresionante de 35, 40 millones de hispanoparlantes en esta sola península de la Florida, recogiendo ¿cómo se llama?, emigraciones masivas de clase media y de trabajadores que van a ganar en moneda dura en una poderosa, digamos, megalópolis, una gran ciudad de, qué sé yo, que llega a la mitad de los territorios de la península de Florida. ¿Qué carajo? Porque existen los huracanes, no vienen más gente para acá. Pero que pueden hasta comprender que es un riesgo muy circunstancial y pasajero. Pero para venir allí a ganarse el pan de sus hijos y de sus nietos y hacer su pequeña fortuna en un capitalismo que con Trump se dispara otra vez para arriba. De una vez se los digo. Pues bien, amigos, son las 5:28. Yo no puedo, no soy brujo, ni soy arúspice, no soy adivino, para empezar a decir, con Trump va a pasar esto y va a ganar Trump. Ya va, estoy hablando, si gana, para empezar. Si gana Trump, viene una modificación sustancialmente hacia el Medio Oriente. Va a haber un dueto con el imperio soviético, el imperio ruso, para entenderse, para detener en seco el terrorismo islámico. Rusia deberá entenderse con Estados Unidos y Estados Unidos tendrá que cederle a expensas de Europa Occidental revanchista en el tema de la OTAN, del Atlántico Norte, del tratado militar, donde los alemanes sobre todo y los franceses meten allí púa para que los ucranianos se levanten contra los rusos van a decir, mira, párame esta vaina ucraniana. Se dice que también quisieran Lituania para devolvérsela a Rusia y entonces, ¿cómo se llama?, meter allí la base soviética al lado de la ciudad Kaliningrado, ¿cómo se llama? Yo no sé cómo se llama ahora, después del final del comunismo, ese pequeño pedacito ruso allí en el mar Báltico. Quizás quieran rodearlo con una zona adicional rusa, con la propia de una de esas repúblicas bálticas, que caramba, no pueden decir ahora que van a volver al comunismo, porque Rusia no es comunista, pero que no querrán que les vendan su independencia. Y las malas lenguas dicen que ¿cómo se llama?, que los tratos con Putin, el Donald Trump, y que hasta le regalaría, ¿cómo se llama?, Lituania. A vaina, eso sí es serio, compañero, que se metan con la suerte de los ucranianos y de los lituanos para complacer al señor Putin. Pero en todo caso, hay una reformulación de la línea hacia la cuestión ucraniana, donde como elemento de información secundario les puedo decir que es que este lío es grave, porque es que se estimula nada más y nada menos que una ultraderecha ucraniana, es decir, en la frontera soviética, una derecha ucraniana pro-nazi. ¿Me escucharon? Usan la esvástica nazi, la ultraderecha ucraniana, contra Rusia. Y entonces, ¿cómo es eso? ¿Qué es lo que va a pasar allí? Bueno, eso es lo que el señor Trump quiere renegociar, porque quiere renegociar aquello con una disminución de la agresividad comercial china, que tiene arruinado el empleo norteamericano, que tiene que también parar ¿cómo se llama?, el muro con México, porque si no, no hay manera de parar una migración de millones y millones y millones incontrolada. Y tienen el área del Caribe que devolver el proceso cubano a los datos en que quiere la migración cubana en Florida. Mira, Castro,
Bueno, chico, termínate de morir, chico, porque esta vaina, ¿entiendes? Hay que devolverla. No puede ser que tú ganes cada vez más favores norteamericanos y no des ninguna concesión, que es la política de Trump. Si quieren nuestra comprensión, vamos a ver, manda algo para acá. Haz algo contra este esquema de esclavitud absoluta que tú tienes contra el pueblo cubano. Es entonces una política que puede ser interesante respecto a Venezuela. Porque en Venezuela tenemos una agencia del Estado castrista. Unos pobres diablos, unos bicharracos procónsules de esta mugre de tiranía cubana, y el señor Trump está dispuesto a adversarla. Por lo tanto, digo yo, inocentemente, ¿no será que nos conviene que el señor Trump gane para que sea más efectiva y directa la beligerancia nuestra, si es que la MUD todavía aspira a mantener al gobierno en ejercicio, al chavismo al loco Maduro y Diosdado? Es en todo caso interesante que este tema entre en nuestros análisis. Estoy hablando de una vaina que es entre 2 meses, mi amigo, eso no es eterno. Y las consecuencias son inmediatas. Inmediatas. Bien, amigo, eso era lo importante, digamos. Podía seguir hablando, pero es que hay que parar, es 1:30, lamentablemente me voy quizás en muchos detalles. A veces a la gente le gusta es precisamente eso, comprender de conjunto todo el panorama. No pude leer nada hoy, pero nada de nada. Feliz tarde, lo único que leo de Luis Aira. Entonces estoy terminando, quisiera leer algunas cositas finales allí antes de despedirnos. Eso va a estar grabado, espero que sí, en el, ¿cómo se llama? Sí, aquí está efectivamente grabado en el Adobe Audition, es decir, toda la charla va por, ¿cómo se llama? Por audio. Gracias totales, buenas tardes, dice, nos vemos mañana, Ríos Pro, exacto. Alberto, tu opinión acerca de Cilia Flores de clase a los militares. Bueno, eso es lo mínimo que han hecho, o sea, hey, no han metido droga al hijo de droga en los cuarteles. ¿Qué pueden ustedes esperar de esta oficialidad de generales narcosoles? Que vaya Cilia a darles clases, chicos, es casi como, no sé, la presencia de Blancanieves comparada, chicos, con las iniquidades que han cometido en las instituciones militares al hacerse serviles de este gobierno de ampones, chicos. Se parece cuando Nicolae mandó a dar título universitario a su esposa. Ah, yo no sabía eso, Fanto. Nicolae. Ah, tú dices Nicolás Ceausescu, el que le pidió que le dieran título a Elena, su esposa, la que colgaron por el pescuezo igual que él. No, ¿lo fusilaron o los colgaron por el pescuezo? Fanto es el que sabe esa vaina. Fanto es mi maestro en Wikipedias varias. Estudios políticos del tráfico de cocaína en su materia. Así es, me imagino que esa es la materia de Cilia, así. De biología y química. Plomo, dice, lo fusilaron. Ah, bueno, sí, lo fusilaron, efectivamente. Le echaron plomo. Muy bien, Phantom. Gracias por su disertación, muy buena como siempre. Atlas. La Atlas está firme aquí siempre. ¿Por qué la MUD no quiere aplicar el decreto de Aristigueta sobre la partida de nacimiento? Porque sencillamente significaría ir a la confrontación inmediata. Los que somos partidarios de la confrontación estamos de acuerdo. Ellos que no quieren la confrontación, pues no les parece bueno el decreto. De todas maneras, nadie le quita lo bailado al doctor Aristigueta, que es una de nuestras grandes figuras democráticas, sin compromiso con todo este bicharracaje capitulador que está detrás de las líneas negociadoras respaldadoras del gobierno. Gracias nuevamente, hasta mañana. Saludos de Maracay, profesor. Hoy la red no me dejó oírlo, será en diferido. Bueno, sí puede, efectivamente. Revise la historia. Revise la historia de Texas. ¿Por qué Lister? Lister, mira, como que tiene su tumbao, Lister, ahí con la historia de Texas. Trump tiene, hay interpretaciones, Lister. Yo no sé cuál es la tuya, yo tendría la mía, o a lo mejor tengo que revisarle cuál es el problema.
No, no, pelea por Texas ahora del siglo XIX. Los narcosobrinos, Alberto. No sé a qué venía Ríos Pro. ¿De qué hablará mañana, doctora F? Mira, Lili, están los temas de siempre, algo de la situación internacional, algo de historia y algo de lo nuestro, de la cotidianidad de nuestra tragedia. Tema a tratar mañana, profesor, eso. Ay, yo vivo en Texas, dice Liz, con razón. Echas una ronca sobre la historia de Texas y yo, hay que consultarle a Litzer. Bien, ¿por qué se monta la gata regatea? Yo sí creo que ahora sí se monta la gata regatea, me imagino con lo de Trump, ¿no? Buenas tardes, ¿usted cree que María Corina pueda ser una candidata luego de un gobernador? Por supuesto, si ella quisiera, ese puesto lo tiene ganado automáticamente. Ahora falta saber si ella considera que debe estar allí. ¿Crees que afecte o sea un golpe tangible a la dictadura? ¿De qué me hablas, Aries? Opino que guerra comenzó el 14 con pausa varios años, terminó el 45. Sí, eso es una buena tesis. Pero son dos grandes escenarios de guerra. Los 20 que separaron una y otra fueron. El periodo entre guerras se realinean todas las fuerzas. ¿El Esequibo, doctor, está perdido? No, no está perdido, está congelado. Lo congeló Chávez en beneficio de los Castro. Y Caldera lo había congelado antes. Créeme que mezcole. No. La independencia de Texas está ligada al mismo proceso de México. Lo lamento, Lizard. No, el halcón es el que habla. No, chico, era Lizard el que hablaba. La pregunta debería ser, ¿debemos elegir? ¿Sabemos elegir los venezolanos? ¿Estamos preparados para una democracia? Ah, mira, interesante ese tema, Phantom. Es interesante el tema. ¿Qué régimen deberíamos tener? ¿Tenemos una democracia como la de los 40 años? ¿Estamos maduros para un nuevo tipo de democracia? ¿Cuáles deberían ser las instituciones? Es un buen tema, ¿sabes? Es un poco árido, es cierto, porque habla de futuro y de propuestas. Y a la gente le gusta ver para atrás, para ver cómo aprendemos del pasado. Pero puede ser interesante, por lo menos una parte de lo que vamos a la mañana. ¿Estamos maduros para saber elegir siquiera? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué es abstracta? Te voy a decir una cosa que como dice, que mata la liga, Santo. Los países aprenden a veces en un mes lo que no han aprendido en una década. Quizás estemos empezando a transitar unos meses en los que vamos a aprender por lo que no habíamos aprendido en 40 años, o de lo que no habíamos aprendido en 40 años. ¿Entienden? Eso es importante. De la nota de prensa sin dar... De la nota de prensa sin dar... Ay, no sé, no te seguí antes, ya. Gracias, la historia es importante para aprender lo que es en nuestro destino. Así es. ¿Por qué Maduro no asiste a la ONU? Porque tiene vergüenza. Se sabe acerca de la teoría predatoria del Estado. ¿Qué es eso? Bueno, la teoría predatoria del Estado es un nombre pretencioso para la ladronera chavista. El gobierno. La lección es no creer en Mesías. Eso es correcto. Gracias por la cátedra conversatoria. El regimiento, dice el Sauras Moza. El régimen no se pierde, no se quiere medir más. Se acaba la botadera con perpetuar el sistema. Ahora, ok. Bien, amigos, salvo que ustedes intenten prolongar esto indefinidamente, más bien acojámonos a la propuesta de Lili de hasta mañana. Entonces nos vemos otra vez. Hasta mañana. Ok, chao pues. No escriban más porque me quedo mal no leyéndoles. Gracias, doctor. Esa es una buena despedida. Chao pues. Continúe, dice Jorge. Mira, Jorge, creo que esa propuesta no tiene seguidores. Chaito, au revoir. Au revoir. L'ami Saura. On se voit demain. J'en suis sûr. Au revoir. Chao, hasta mañana. Chao. Muy bueno.